Hola, buenas. Les dejo este video donde estamos desarrollando los modelos teóricos de la intervención grupal. En esta cápsula les explicaré el concepto de campo grupal y la forma de trabajo con el dispositivo grupal. Esta propuesta teórica la desarrolla la psicóloga Ana María Fernández. Ella es argentina y desde los años 80 desarrolla diferentes formas de pensar lo grupal. Asocia lo que es la influencia del grupo operativo, el psicodrama y diferentes influencias filosóficas como Deleuze, Guattari. De Deleuze toma esta idea no causalista de entender los procesos, más bien rizomática, y de Guattari esta concepción de lo imaginario que vamos a ir desarrollando durante esta cápsula. Para ella, la concepción de grupo no es de la manera tradicional que hemos visto en los otros modelos teóricos. Para ella, el grupo se acercaría más al concepto de nudo. Recordemos que veíamos esta distinción entre nudo, en que el grupo se nutría de la noción de nudo y de círculo o cohesión. Para ella, su comprensión estaría más cerca de esta comprensión más conflictiva del grupo. Conflictiva en el sentido de que es un contexto de tensión, un campo de problemáticas que se va atravesado por diferentes elementos sociales, culturales, no solamente los elementos o los miembros del grupo. Para ella el grupo sería como, o más que el grupo, porque ella no habla del grupo, ella habla lo grupal, sería un nudo problemático. O sea, sería todos estos elementos que se juegan, todas estas tensiones que se juegan, caleidoscópicamente. ¿Qué quiere decir con esto? Como de diferentes ángulos, de diferentes formas y formas de expresión, diversas formas de expresión y de formas de expresión. Entonces estarían todas estas diferentes tensiones expresadas de diferentes formas y que son atravesadas por las múltiples inscripciones que lo constituyen. O sea, por las múltiples formas que el grupo se constituye dadas las relaciones que establecen sus miembros. Ella dice, esta es la idea que va a tener de lo grupal. O sea, esta idea más diversa, más de lo grupal vinculado con lo social, atravesado por lo social. El grupo pensado no deja fuera la cohesión, sino que pone el acento en las formas en que lo atraviesan múltiples elementos a los grupos. Ella plantea, esto sería lo grupal, pero cuando uno va a trabajar con los grupos, debería pensar en un dispositivo grupal, en una herramienta técnica que ella va a llamar dispositivo grupal. ¿Qué piensa ella del dispositivo grupal? Ella nos va a decir que el dispositivo grupal es dado un tiempo, un espacio, un número de personas que tienen algún objetivo, tiene la posibilidad de armarse un dispositivo grupal. O sea que este agrupamiento de personas con un objetivo no serían un dispositivo grupal en sí, tendrían las condiciones para. Y lo que haría que algo se formara como dispositivo grupal es que en ese encuentro de personas en un tiempo y un espacio con un objetivo se dieran estos tres elementos. Se generaran procesos grupales, se generaran interjuegos de roles y formaciones grupales imaginarias. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Ana María Fernández nos va a plantear que siempre en el grupo se van a dar procesos que van a estar siempre en tensión. ¿Qué quiere decir en tensión? Que no se resuelven. Uno de ellos es el proceso de serialidad-grupalidad o serialidad-grupo, o también ella lo llama dialéctica de los grupos, donde todos los grupos estarían en una tensión, en la tensión entre disgregarse y volver a ser series individuales y desaparecer el grupo, o cohesionarse de manera rígida y desaparecer. Entonces ella plantea que siempre los grupos estarían
en esta tensión entre sostener la cohesión y disgregarse y desaparecer. Entonces, los grupos estarían en la serialidad, que serían los individuos, o la grupalidad. Esa tensión en los grupos nunca se resuelve, sería parte de la vida de los grupos. Otro de estos procesos grupales que también se viven como tensiones serían la repetición-reproducción versus la transformación-creatividad. Todos los grupos estarían de alguna manera repitiendo ciertos elementos, ciertas formas de interacción, ciertos patrones relacionales, ciertos contenidos, y que le dan identidad al grupo, le dan permanencia al grupo. Pero si solamente se queda en esos elementos, el grupo no sería capaz de adaptarse a los contextos. Entonces el grupo también tiene que transformarse y crear. Pero si solamente está transformando y creando, no es capaz de generar elementos identitarios que le den permanencia. Entonces los grupos estarían jugando esta tensión entre repetir, reproducir lo que ya han hecho y crear. Entonces ahí había una tensión que no se resuelve tampoco. Estarían tensionadas estos dos elementos. No hay ninguna mejor forma, pero el grupo tendría que vivir esas tensiones. Entonces estos procesos no se resuelven. Son dos procesos que el grupo vive. Otro de los elementos del dispositivo grupal sería el interjuego de roles. Sabemos por varios autores que el grupo se estructura en relación a cómo se te adjudican roles y cómo asumes roles. En ese juego de adjudicación y de asunción de roles se arma una estructura grupal. Y muchos autores, muchas autoras hacen referencia a diferentes roles. Ana María Fernández nombra estos 4 como roles significativos de observar. El portavoz, que es aquel rol que hace la denuncia, que trae lo emergente, si lo asociamos a Enrique Pichón Rivière y al grupo operativo. El chivo emisario, que es aquel miembro del grupo que en algún momento se le deposita los elementos negativos, la responsabilidad sobre las cosas malas que le pasan al grupo. Por otro lado estaría el líder, que es a la persona que en algún momento se le asigna este rol de liderazgo y se le depositan los aspectos positivos del grupo. Si el grupo funciona bien, se le asigna su responsabilidad. Y por último estaría el saboteador, que sería el rol que manifiesta resistencia a los cambios o resistencia al movimiento propio del grupo. Por último, tendríamos las formaciones imaginarias grupales, y esto es bien interesante y bien particular de la mirada que tiene Ana María Fernández. Nos diría que todos los grupos, al interactuar los miembros entre ellos, irían formando procesos imaginarios propios, que no son la suma de las partes, sino que son algo nuevo que se da en la interacción entre los miembros. Entonces, en el hacer grupo, serían construyendo imaginarios. Y ella refiere que hay 4 formaciones imaginarias que se deberían darse. Estaría el mito grupal, que sería como la explicación que se da al grupo sobre la historia que tiene, sobre su origen. Y esa historia sería en parte fantasmática, fantástica, pero también apoyada por elementos reales y por la ilusión grupal. O sea, sería una conjunción de elementos claros, objetivos, pero también de las ideas que el grupo se ha ido creando sobre sí mismo. Otro elemento importante sería la red de identificaciones, que es, dado el conjunto de vínculos que se establecen entre los miembros del grupo, estos se van dando a través de vínculos transferenciales, o sea, vínculos en que yo pongo en los otros elementos de mi propia vida psicológica y yo actúo en relación a esos elementos que pongo en el otro. Es a partir de eso que se van generando identificaciones, donde
uno asimila cierto aspecto, propiedad o un atributo del otro y se transforma en modelo de ese atributo. O sea, si yo a algún miembro del grupo lo veo como un vínculo que transferencialmente lo pongo como en un rol fraterno, de hermano, y mi hermano tiene tales características, es probable que mi comportamiento en el grupo y con él va a estar asociado a ese elemento que yo puse en este sujeto, que me relaciono como si fuera mi hermano. Esto en los grupos se da de manera cruzada. Todas las personas vamos haciendo procesos transferenciales y de identificación donde ponemos atributos en los otros y actuamos y nos comportamos según esos atributos que pusimos en los otros. También estaría la institución. Ana María Fernández nos dice que los grupos se inscriben siempre en un sistema institucional. Los grupos viven en la institución y las instituciones viven a través de los grupos. Un ejemplo muy sencillo es como los grupos de estudio son una expresión viva de lo que es la institución universidad. Porque la universidad no tiene una manifestación concreta, sino que a través de estos grupos, grupos de estudiantes, grupos de académicos, es que se expresa. Y por último estaría la ilusión grupal, que sería lo que el grupo cree e imagina que puede realizar. Aquí hay algunos componentes de idealización también del grupo, sobre qué es lo que podría llegar a ser en el futuro, y desde esa forma se moviliza y actúa el grupo. Tanto el mito como la ilusión grupal nos servirían para acercarnos a elementos identitarios del grupo. Entonces, cuando uno quiere conocer características identitarias del grupo, uno puede ir conociendo su origen. Este origen entre real y fantasiado que nos van a compartir, o esta ilusión, esto de que cuáles son las ideas que tiene el grupo sobre sí mismo para el futuro o lo que cree que puede realizar. Dado la presencia de estas formaciones imaginarias, de este interjuego de roles y de estos procesos grupales, se daría un dispositivo grupal al cual nosotros podríamos intervenir. Y interveniríamos estos elementos. Ana María Fernández no presenta una metodología precisa para la intervención, sino que utiliza elementos tanto del psicodrama como del grupo operativo para poder diseñar intervenciones asociadas a esta mirada teórica. Espero se haya podido entender y que le sirva para ir comparándola con los otros modelos de intervención grupal. Muchas gracias.